Madre llora al ver al pastor llamar demonio a su hijo autista, pero el padre Luis detiene el abuso. Hay palabras que hieren más profundo que cualquier golpe, y cuando esas palabras vienen de alguien que dice representar a Dios, el daño es irreparable. El padre Luis Toro caminaba por el vestíbulo del Centro de Convenciones de Orlando cuando la vio. Una mujer joven, quizás de 30 años, estaba sentada en un banco con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Lloraba en silencio, del tipo de llanto que viene después de haber gritado hasta quedarse sin voz. A su lado, un niño de unos 9 años se mecía suavemente de adelante hacia atrás. Tenía audífonos grandes sobre las orejas. Sus ojos miraban fijamente el piso de baldosas brillantes. No reaccionaba al llanto de su madre, solo se mecía con un ritmo constante, como si ese movimiento fuera lo único que lo mantenía anclado al mundo. El padre Luis se detuvo. Había aprendido durante años de trabajo misionero que cuando alguien lloraba así, casi siempre había una razón que iba más allá de la tristeza común. Era el tipo de dolor que venía de la traición, del abuso, de la desesperanza absoluta. Se acercó despacio. No quería asustar al niño. Cuando estuvo cerca, habló suavemente. Le preguntó a la mujer si estaba bien. Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos e hinchados. Lo miró sin reconocerlo inmediatamente. Luego vio la sotana negra y el crucifijo. Su expresión cambió de confusión a algo parecido al alivio. Le dijo que se llamaba Carolina Méndez, que necesitaba hablar con alguien, que no sabía a quién más acudir. El padre Luis se sentó en el banco junto a ella, dejando espacio suficiente para no invadir su zona de confort. Le preguntó sobre el niño. Carolina miró a su hijo con una mezcla de amor y agotamiento. Dijo que se llamaba Mateo, que tenía 9 años, que era autista. El padre Luis asintió. Conocía algo sobre el tema. Había trabajado con familias que tenían hijos en el espectro autista durante sus misiones en varios países. Sabía que era una condición del neurodesarrollo, que afectaba la comunicación y la interacción social, que cada niño era diferente, que no había 2 casos iguales. Carolina empezó a contar su historia con voz entrecortada. Dijo que se había mudado a Orlando hace 6 meses desde Puerto Rico, que había venido buscando mejores oportunidades para Mateo, mejores escuelas, mejores terapias, mejor futuro. Al principio todo había ido bien. Mateo entró en una escuela con programa especial para niños con necesidades educativas específicas. Tenía terapeutas ocupacionales, del habla, conductuales. Estaba progresando lentamente, pero progresando. Luego, una vecina le habló sobre un pastor. Le dijo que ese pastor tenía un don especial, que sanaba a niños con problemas, que ella conocía a alguien cuyo hijo había mejorado después de visitarlo. Carolina dudó al principio, pero la vecina insistió tanto que finalmente aceptó ir. El pastor se llamaba Marcus Webb. Dirigía una iglesia evangélica no denominacional en el sur de Orlando llamada Kingdom Fire Ministry. La iglesia no era grande, pero tenía seguidores devotos. El edificio era un almacén convertido con cruces pintadas en las paredes y filas de sillas plegables. Carolina llevó a Mateo un domingo. El servicio era ruidoso, música fuerte, gente gritando aleluyas, luces brillantes. Todo lo que podía ser abrumador para un niño autista. Mateo se tapó los oídos con las manos. Empezó a mecerse más rápido. Carolina quiso irse, pero la vecina la convenció de quedarse. Después del servicio, el pastor Webb se acercó a ellas. Era un hombre alto, de unos 40 años, con barba recortada y traje oscuro. Tenía una voz profunda y autoritaria. Miró a Mateo y le preguntó a Carolina qué le pasaba al niño. Ella explicó que era autista. El pastor negó con la cabeza. Dijo que no creía en esas etiquetas. Dijo que lo que los doctores llamaban autismo era en realidad opresión espiritual, que había demonios que atacaban la mente de los niños, que él podía liberarlos. Carolina se sintió incómoda, pero no dijo nada. El pastor le ofreció hacer una sesión de liberación con Mateo. Le dijo que cobraba $300 por sesión, que normalmente se necesitaban varias sesiones, que era una inversión en el futuro de su hijo. Ella no tenía ese dinero. Se disculpó y dijo que lo pensaría. El pastor insistió. Le dijo que el enemigo no quería que Mateo fuera libre, que por eso ponía obstáculos financieros, que ella tenía que tener fe, que Dios proveería. La vecina también insistió. Le ofreció prestarle el dinero. Carolina finalmente cedió. Programaron la primera sesión para el miércoles siguiente. Cuando llegó el día, Carolina llevó a Mateo al edificio de la iglesia. Había otras 3 familias esperando.
Todas tenían niños con diferentes condiciones. Uno parecía tener parálisis cerebral, otro tenía síndrome de Down. El tercero era un niño que no hablaba y se balanceaba constantemente. El pastor Webb los recibió en una sala trasera. Era un espacio pequeño sin ventanas. Había una silla en el centro y Biblias apiladas en una mesa lateral. Les pidió que esperaran afuera mientras él trabajaba con cada niño individualmente. Carolina fue la tercera. Cuando la llamaron, entró con Mateo tomado de la mano. El pastor le pidió que sentara al niño en la silla del centro. Mateo no quería, se resistió. Carolina tuvo que convencerlo con promesas de ir a comer helado después. Una vez que Mateo estuvo sentado, el pastor empezó. Puso sus manos sobre la cabeza del niño. Cerró los ojos. Empezó a orar en voz alta. Su voz se iba haciendo más fuerte. Declaraba que los espíritus inmundos tenían que salir, que el niño sería libre en el nombre de Jesús. Mateo se asustó. Trató de levantarse, pero el pastor mantuvo sus manos firmes sobre su cabeza. Carolina dio un paso adelante, pero el pastor le hizo una seña para que se quedara atrás. Le dijo que no interrumpiera el proceso. Entonces el pastor empezó a gritar. Dijo que veía al demonio, que el demonio del mutismo estaba en Mateo, que por eso el niño no hablaba como los demás, que ese demonio tenía que ser expulsado. Mateo empezó a llorar. Era un llanto de miedo puro. Carolina ya no pudo quedarse quieta. Corrió hacia su hijo. El pastor la detuvo con el brazo. Le dijo que no tocara al niño durante la liberación porque podía contaminarse. La sesión duró 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando terminó, el pastor declaró que había hecho progreso, pero que el demonio era fuerte, que necesitarían más sesiones, que Mateo debía venir 2 veces por semana. Carolina pagó los $300 que había pedido prestados. Salió de allí con Mateo temblando en sus brazos. Esa noche el niño no pudo dormir. Tuvo pesadillas. Se despertaba gritando. Pero la vecina le dijo que era normal, que era parte del proceso de liberación, que los demonios peleaban antes de salir. Carolina quiso creerlo. Necesitaba creerlo. Porque si no era verdad, significaba que había pagado $300 para traumatizar a su hijo. Llevó a Mateo a 3 sesiones más, cada una igual de intensa, cada una igual de aterradora para el niño. El pastor seguía diciendo que veía mejoras, que Mateo estaba más cerca de ser libre, que solo necesitaban perseverar, pero Carolina no veía ninguna mejora. Al contrario, Mateo había empezado a tener crisis más frecuentes. Se negaba a ir a la escuela, no quería salir de casa. Cuando veía gente con ropa oscura se escondía detrás de su madre. Después de gastar $1,200, Carolina finalmente se dio cuenta. Esto no estaba ayudando. Esto estaba destruyendo a su hijo. Dejó de llevar a Mateo con el pastor Webb. Pero el daño ya estaba hecho. Mateo había retrocedido en su desarrollo. Las terapeutas en la escuela notaron el cambio. Le preguntaron a Carolina qué había pasado. Ella no supo qué decir. Sintió vergüenza. Sintió culpa. Sintió que había fallado como madre. Ahora, sentada en ese banco del centro de convenciones, Carolina terminó de contar su historia. El padre Luis la había escuchado sin interrumpir. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio por un momento, procesando, sintiendo la rabia subir por su pecho. Rabia contra ese pastor, contra ese sistema que permitía que gente así operara libremente, contra la ignorancia que confundía condiciones médicas con posesión demoníaca. Le preguntó a Carolina qué la había traído al centro de convenciones esa mañana. Ella explicó que había visto un anuncio sobre una conferencia de fe y familia, que uno de los panelistas era el pastor Marcus Webb, que venía para confrontarlo, para decirle lo que había hecho, para exigir que le devolviera su dinero. Pero cuando llegó y vio a Webb en el escenario con otros líderes religiosos, luciendo respetable y confiado, perdió el valor. Se sintió pequeña, se sintió insignificante. ¿Quién le creería a ella sobre un pastor reconocido? El padre Luis le preguntó si Webb sabía que ella estaba allí. Carolina dijo que no, que se había sentado atrás, que no había podido siquiera entrar al auditorio principal, que solo había visto a Webb cuando pasó por el vestíbulo camino al escenario. El padre Luis sacó su teléfono y buscó información sobre la conferencia. Era un evento organizado por la Asociación de Iglesias Cristianas del Centro de Florida. El tema era Ministerio Familiar en el siglo XXI. Había 5 panelistas programados para un debate sobre cómo las iglesias podían mejor servir a las familias modernas. Marcus Webb era uno de los panelistas. El padre Luis miró a Carolina. Le preguntó si estaría dispuesta a hablar públicamente sobre lo que Webb le había hecho a Mateo. Ella dudó. Miró a su hijo todavía meciéndose con sus audífonos puestos. Dijo que tenía miedo, que Webb tenía muchos seguidores,
que podrían atacarla. El padre Luis entendió su miedo, pero le dijo que si ella no hablaba, Webb seguiría haciendo lo mismo a otros niños, a otras familias, que su testimonio podía salvar a alguien más de pasar por el mismo trauma. Carolina cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Dijo que lo haría, que hablaría, que su hijo merecía justicia. El padre Luis le preguntó si conocía a otras familias que hubieran pasado por lo mismo. Carolina dijo que sí, que había conocido a 2 madres en la sala de espera durante las sesiones, que ellas también habían gastado dinero, que ellas también habían visto empeorar a sus hijos. Le preguntó si podía contactarlas. Carolina sacó su teléfono y revisó sus mensajes. Tenía los números de ambas. Las llamó. La primera se llamaba Jennifer Torres. La segunda era Aisha Mohamed. Jennifer contestó después de 3 timbres. Carolina le explicó rápidamente dónde estaba y qué estaba pasando. Jennifer dijo que ella también había pensado en confrontar a Webb, que había dejado de llevar a su hijo hace 2 semanas, que estaba furiosa, que iría inmediatamente. Aisha tardó más en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada. Carolina le contó sobre el debate, sobre la oportunidad de hablar públicamente. Aisha dijo que tenía miedo, que su esposo no quería problemas, que eran musulmanes y ya enfrentaban suficiente discriminación, que no quería más atención. Carolina la entendió, pero le pidió que lo considerara, que al menos viniera a escuchar. Aisha dijo que lo intentaría, que su esposo estaba trabajando, que podía llevar a su hija al centro de convenciones, que estaría allí en media hora. El padre Luis se levantó del banco. Le dijo a Carolina que iba a entrar al auditorio, que iba a ver cómo estaba estructurado el debate, que buscaría el momento apropiado para que las madres hablaran. Carolina asintió. Le agradeció. Mateo seguía meciéndose sin prestar atención a nada de lo que sucedía a su alrededor. El padre Luis lo miró con ternura. Pensó en todos los niños como él que habían sido etiquetados como poseídos, en todas las familias que habían sido explotadas en nombre de Dios. Caminó hacia las puertas dobles del auditorio principal. Había un guardia de seguridad verificando credenciales. El padre Luis mostró su identificación como misionero de la misericordia enviado por el Papa Francisco. El guardia lo dejó pasar sin preguntas. El auditorio era grande, capacidad para unas 500 personas. Estaba lleno casi a la mitad. Había familias con niños, parejas mayores, jóvenes con libretas. En el escenario había una mesa larga con 5 sillas. 4 estaban ocupadas. La quinta estaba vacía. El moderador estaba en un podio lateral. Era una mujer de mediana edad con traje sastre azul. Estaba explicando la estructura del debate. Cada panelista tendría 10 minutos para presentar su posición sobre cómo las iglesias debían abordar el ministerio familiar. Luego habría una ronda de preguntas entre ellos. Finalmente el público podría participar. El padre Luis se sentó en la última fila cerca del pasillo. Desde allí podía ver todo sin ser muy notorio. Observó a los panelistas, reconoció a Marcus Webb inmediatamente. Estaba sentado en el extremo derecho de la mesa. Lucía exactamente como en las fotos de su sitio web. Traje oscuro, barba recortada, expresión seria pero confiada. Los otros 3 panelistas eran una pastora metodista, un pastor bautista y un ministro de una mega iglesia no denominacional. Todos lucían profesionales, todos tenían Biblias frente a ellos. Todos parecían listos para una discusión civilizada sobre teología y práctica ministerial. La moderadora llamó al 5º panelista que faltaba. Un momento después entró por una puerta lateral. Era un sacerdote episcopal. Se disculpó por el retraso y tomó su asiento. El debate comenzó. La pastora metodista habló primero. Discutió sobre la importancia de programas integrales para familias, sobre cuidado infantil durante los servicios, sobre grupos de apoyo para padres, sobre consejería matrimonial. Todo muy práctico y razonable. El pastor bautista fue segundo. Enfatizó la enseñanza bíblica en el hogar, la importancia de devocionales familiares, de criar hijos en disciplina y temor del Señor. Citó Proverbios y Efesios. El ministro de la mega iglesia habló sobre tecnología, sobre cómo las iglesias podían usar aplicaciones y redes sociales para conectar con familias jóvenes, sobre transmisión en vivo de servicios para padres con niños enfermos, sobre comunidades virtuales. El sacerdote episcopal discutió sobre liturgia familiar, sobre cómo involucrar a los niños en el servicio de adoración, sobre la importancia de rituales y tradiciones que conectaran generaciones. Luego fue el turno de Marcus Webb. Se levantó y ajustó su micrófono. Su voz llenó el auditorio con un tono que sonaba ensayado.
Habló sobre el poder transformador del Espíritu Santo en las familias, sobre cómo Dios podía sanar cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier disfunción. Dijo que muchas familias venían a la iglesia buscando respuestas, pero que las iglesias modernas se habían vuelto demasiado seculares, que dependían demasiado de psicólogos y terapeutas, que habían olvidado el poder de la oración y la liberación espiritual. Dijo que en su ministerio había visto milagros. Niños que no hablaban empezar a hablar. Niños con problemas de comportamiento volverse dóciles. Familias rotas restauradas. Todo por el poder de Dios. El público escuchaba atento. Algunos asentían. Otros tomaban notas. El padre Luis apretaba los puños bajo la mesa. Cada palabra de Webb era una mentira envuelta en lenguaje religioso. Cada afirmación era manipulación disfrazada de fe. Cuando Webb terminó su presentación inicial, la moderadora abrió la ronda de preguntas entre panelistas. La pastora metodista le preguntó a Webb cómo diferenciaba entre problemas que necesitaban intervención espiritual y problemas que necesitaban intervención médica. Webb respondió que no hacía esa diferencia, que todo problema tenía raíz espiritual, que incluso las enfermedades físicas venían de opresión demoníaca o pecado, que la medicina moderna trataba síntomas, pero solo Dios podía curar la causa raíz. El pastor bautista frunció el ceño. Le preguntó si Webb creía que los doctores eran innecesarios. Webb dijo que no exactamente, que los doctores tenían su lugar, pero que la iglesia debía ser el primer recurso, no el último. El sacerdote episcopal preguntó sobre condiciones congénitas, sobre niños que nacían con discapacidades, si Webb creía que eso también era demoníaco. Webb dudó por un momento, luego dijo que cada caso era diferente, que algunas discapacidades eran pruebas de Dios, otras eran ataques del enemigo, que se requería discernimiento espiritual para saber la diferencia. El ministro de la mega iglesia se veía incómodo. Le preguntó a Webb si cobraba por sus servicios de liberación. Webb se puso tenso. Dijo que aceptaba ofrendas, que los obreros eran dignos de su salario, que el profeta no era despreciado excepto en su propia tierra. La respuesta evasiva no satisfizo a nadie. El pastor bautista presionó. Preguntó montos específicos. Webb finalmente admitió que sus sesiones costaban $300. Dijo que ese dinero iba para mantener el ministerio, para pagar la renta del edificio, para comprar materiales. La pastora metodista negó con la cabeza. Dijo que en su tradición los sacramentos y la oración pastoral eran siempre gratuitos, que cobrar por orar por alguien era contrario al evangelio. Webb argumentó que Jesús aceptaba apoyo financiero de las mujeres que lo seguían, que Pablo trabajaba como fabricante de tiendas, pero también recibía ofrendas de las iglesias. El debate se estaba calentando. La moderadora intentó cambiar de tema, pero los otros panelistas no querían soltar el asunto. Habían tocado una vena sensible. Todos sabían que el dinero en el ministerio era un tema delicado, que había demasiados charlatanes usando la fe para enriquecerse. El padre Luis observaba todo desde su asiento. Veía cómo Webb empezaba a sudar, cómo su confianza inicial se agrietaba bajo presión, cómo los otros panelistas lo miraban con creciente desconfianza. Entonces llegó el momento que estaba esperando. La moderadora anunció que era tiempo de preguntas del público. Había micrófonos en los pasillos laterales. Quien quisiera hacer una pregunta podía formarse. El padre Luis salió rápidamente del auditorio. Fue al vestíbulo donde había dejado a Carolina. Ella seguía allí con Mateo. Ahora había dos mujeres más con ellas. Una era Jennifer Torres, una mujer afroamericana de unos 35 años con su hijo de 6 años, que también llevaba audífonos grandes. La otra era Aisha Mohammed, una mujer con hijab que sostenía la mano de una niña de 8 años. El padre Luis se presentó brevemente con Jennifer y Aisha. Les explicó que el momento había llegado, que el público podía hacer preguntas, que era su oportunidad de hablar. Jennifer dijo que estaba lista, que había ensayado en su cabeza todo el camino hasta allí. Aisha todavía dudaba. Miró a su hija. La niña parecía tranquila, pero sus ojos tenían esa mirada distante común en niños dentro del espectro autista. Carolina le puso una mano en el hombro a Aisha. Le dijo que entendía su miedo, que ella también tenía miedo, pero que si no hablaban ahora, Webb seguiría haciendo daño. Aisha cerró los ojos. Respiró profundo. Asintió. Los 5 adultos y 3 niños entraron al auditorio. Los niños con sus audífonos. Las madres con expresiones determinadas. El padre Luis guiándolos hacia adelante. Ya había una persona en el micrófono del pasillo izquierdo. Era un hombre mayor preguntando sobre programas para matrimonios. Webb respondió con generalidades sobre consejería pastoral.
Cuando el hombre terminó y regresó a su asiento, Carolina se acercó al micrófono del pasillo derecho. Jennifer y Aisha se quedaron detrás de ella como apoyo silencioso. Sus hijos permanecieron sentados en la primera fila disponible con el padre Luis vigilándolos. Carolina tomó el micrófono con manos temblorosas. La moderadora le pidió que se identificara y formulara su pregunta. Carolina respiró profundo. Dijo su nombre. Dijo que era madre de un niño autista. Luego miró directamente a Marcus Webb. Le preguntó si era cierto que él cobraba $300 por sesión para hacer exorcismos a niños con autismo. El auditorio quedó en silencio absoluto. Webb se puso rígido en su silla. La moderadora parpadeó confundida. Los otros panelistas se miraron entre sí. Webb aclaró su garganta. Dijo que él no hacía exorcismos, que hacía sesiones de liberación espiritual, que había una diferencia. Carolina no se dejó disuadir. Le preguntó si durante esas sesiones él le decía a los niños que tenían demonios. Webb trató de explicar. Dijo que el lenguaje de liberación incluía identificar espíritus opresores, que no era personal contra los niños, que era parte del proceso de sanación. Carolina sintió las lágrimas subir pero las contuvo. Le preguntó si él creía que el autismo era causado por demonios. Webb dudó. Dijo que cada caso era diferente, que requería discernimiento. Entonces Carolina contó su historia. Allí, frente a 500 personas, contó sobre llevar a Mateo a Kingdom Fire Ministry, sobre las sesiones en el cuarto trasero, sobre cómo Webb gritaba que había demonios en su hijo, sobre los $1,200 que había gastado, sobre cómo Mateo había empeorado, sobre las pesadillas, sobre el trauma. Su voz se quebró varias veces pero no se detuvo. Cuando terminó había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también había dignidad, había fuerza. Webb intentó defenderse. Dijo que lamentaba que ella no hubiera visto los resultados que esperaba, que a veces el proceso tomaba tiempo, que quizás ella no había tenido suficiente fe. Esas últimas palabras fueron un error. Jennifer Torres se adelantó al micrófono. Carolina se hizo a un lado. Jennifer no pidió permiso, simplemente habló. Dijo que ella también había llevado a su hijo con Webb, que también había pagado $300 por sesión, que también le habían dicho que su hijo tenía demonios del silencio, que su hijo de 6 años había desarrollado miedo a la gente con voces fuertes, que ahora necesitaba terapia adicional para superar el trauma que Webb le había causado. Webb trató de interrumpir, pero la moderadora le hizo señas de que esperara. Jennifer no había terminado. Explicó que su hijo tenía autismo no verbal, que nunca hablaría como otros niños, que los terapeutas le habían explicado eso desde el principio, pero que Webb le había dado falsas esperanzas. Le había prometido que con suficientes sesiones su hijo hablaría. Todo por dinero. Cuando Jennifer terminó, Aisha se acercó al micrófono. Habló más suavemente que las otras dos, pero con igual convicción. Dijo que su hija también había sido víctima de Webb, que ella como musulmana había confiado en él porque le dijeron que los cristianos y musulmanes creían en el mismo Dios, que Webb había aprovechado esa confianza. Contó que durante las sesiones Webb le gritaba a su hija de 8 años, que la llamaba poseída, que decía que los espíritus mudos no saldrían fácilmente, que su hija ahora tenía terror de entrar a cualquier edificio religioso, ni mezquitas ni iglesias, que había perdido su conexión con su fe por culpa de Webb. El auditorio estaba completamente silencioso. Todas las miradas estaban en el escenario, en Webb, en su cara que había pasado del rojo de la vergüenza al blanco del pánico. La moderadora parecía no saber qué hacer. Esto había dejado de ser un debate teológico académico. Esto era un tribunal público donde las víctimas finalmente confrontaban a su abusador. El pastor bautista en el panel se puso de pie. Miró a Webb con disgusto. Le preguntó directamente si había cobrado dinero por hacer exorcismos a niños autistas. Webb balbuceó algo sobre ofrendas y sostén ministerial. El pastor bautista no aceptó esa respuesta. Le preguntó sí o no. Webb finalmente admitió que sí, que cobraba por sus servicios, que creía que tenía el derecho de hacerlo, que era su ministerio. La pastora metodista se unió. Le preguntó si había estudiado sobre autismo, si tenía algún entrenamiento médico o psicológico. Webb dijo que no necesitaba entrenamiento secular, que tenía el poder del Espíritu Santo, que eso era suficiente. El sacerdote episcopal negó con la cabeza. Dijo que eso era peligroso, que confundir condiciones médicas con posesión demoníaca había causado innumerables daños a través de la historia, que la Iglesia había aprendido esas lecciones dolorosamente, que era irresponsable ignorar siglos de conocimiento teológico y científico. El ministro de la mega iglesia se mantuvo callado, pero su lenguaje corporal decía todo.
Se había alejado de Webb en su silla. Había puesto distancia física entre ellos. El padre Luis se levantó de su asiento en la primera fila. Caminó hacia el micrófono donde las tres madres todavía estaban paradas. Les pidió permiso para hablar. Ellas se hicieron a un lado. El padre Luis se identificó. Dijo que era sacerdote católico y misionero de la misericordia enviado por el Papa Francisco. Que había trabajado en múltiples países con comunidades vulnerables. Que había visto este tipo de abuso muchas veces. Miró directamente a Webb y habló con voz firme pero controlada. Explicó que el autismo no era posesión demoníaca, que era una condición del neurodesarrollo, que afectaba cómo el cerebro procesaba información, que no tenía nada que ver con espíritus malignos. Citó documentos de la Iglesia Católica sobre el discernimiento de posesión genuina versus condiciones médicas. Explicó que la Iglesia tenía protocolos estrictos, que antes de cualquier exorcismo se requería evaluación médica y psiquiátrica completa, que confundir las dos cosas era no solo teológicamente incorrecto, sino moralmente reprobable. Le dijo a Webb que lo que había hecho no era ministerio, era abuso, era explotación, era tomar el dolor y la vulnerabilidad de familias desesperadas y convertirlo en ganancia personal. Webb intentó interrumpir, pero el padre Luis alzó la mano. Todavía no había terminado. Explicó al público que los niños autistas a menudo tienen sensibilidad sensorial aumentada, que los ruidos fuertes les causan dolor físico real, que la sobreestimulación les causa crisis, que gritarles y llamarlos poseídos no era liberación espiritual, era tortura psicológica. Luego habló sobre la teología del sufrimiento y la discapacidad, sobre cómo la Biblia mostraba a Jesús tratando a las personas con compasión y dignidad. Sobre cómo en Juan capítulo 9, cuando los discípulos preguntaron si el ciego había nacido así por su pecado o el de sus padres, Jesús rechazó esa premisa completamente. Dijo que no era por pecado, que era para que la gloria de Dios se manifestara. Aplicó ese mismo principio al autismo. Los niños autistas no estaban malditos ni poseídos. Eran creaciones únicas de Dios con sus propias fortalezas y desafíos. Merecían respeto, merecían apoyo, merecían amor, no exorcismos. El auditorio estalló en aplausos. No todos, pero la mayoría. Las tres madres lloraban. La pastora metodista aplaudía de pie. El pastor bautista asentía vigorosamente. El sacerdote episcopal tenía lágrimas en los ojos. Webb se hundió en su silla. Trató de hablar, pero su micrófono fue cortado. La moderadora había tomado control. Anunció que el debate había terminado, que la organización investigaría las acusaciones, que tomarían esto muy seriamente. Webb se levantó rápidamente y trató de salir del escenario. Pero varias personas del público bloquearon las salidas. No con violencia, simplemente parados allí, queriendo respuestas, queriendo que Webb los enfrentara. Un hombre se identificó como padre de un niño con parálisis cerebral. Dijo que también había gastado dinero con Webb, que también le habían prometido sanación, que nada había cambiado excepto su cuenta bancaria. Una mujer dijo que su sobrina tenía síndrome de Down, que la familia había llevado a la niña con Webb, que él les había dicho que la niña tenía un espíritu de retraso mental, que con suficientes sesiones saldría. La familia había gastado más de $2,000 antes de darse cuenta de la mentira. Otra persona contó sobre su hermano con esquizofrenia, cómo Webb había convencido a la familia de que dejara la medicación, cómo su hermano había tenido un episodio psicótico severo que casi le cuesta la vida. Las historias seguían saliendo. Como una presa rota. Años de silencio rompiéndose en un momento. Webb había estado operando durante mucho tiempo. Había dejado un rastro de víctimas. Y ahora todas hablaban al mismo tiempo. La moderadora pidió orden, pero era inútil. Llamó a seguridad. 2 guardias entraron, pero no sabían qué hacer. No había violencia. Solo gente hablando. Compartiendo dolor. Exigiendo justicia. El padre Luis regresó a donde estaban los 3 niños. Mateo seguía meciéndose con sus audífonos. El hijo de Jennifer miraba sus manos mientras las movía en patrones repetitivos. La hija de Aisha había cerrado los ojos y tarareaba suavemente. Ninguno de ellos entendía completamente lo que estaba pasando, pero no necesitaban entenderlo. Sus madres estaban luchando por ellos, y eso era suficiente. Carolina se acercó a su hijo. Lo abrazó con cuidado de no sobreestimularlo. Mateo no devolvió el abrazo, pero tampoco se alejó. Era su forma de aceptar afecto. Carolina lo entendía. Después de 9 años había aprendido su lenguaje. Jennifer hizo lo mismo con su hijo. Aisha con su hija. 3 madres, 3 niños, 3 historias de abuso que finalmente habían encontrado voz. El padre Luis se acercó a Webb, que todavía estaba en el escenario rodeado por gente.
Le hizo señas de que quería hablar con él en privado. Webb dudó. Luego asintió. Quizás pensaba que el sacerdote católico sería más comprensivo. Quizás solo quería una excusa para salir de allí. La moderadora vio la interacción y le hizo señas a seguridad para que escoltara a ambos a una sala trasera. El padre Luis y Webb caminaron en silencio por un pasillo lateral. Los guardias los siguieron. Entraron a una sala de reuniones pequeña con una mesa y sillas. Los guardias se quedaron afuera. El padre Luis cerró la puerta. Se sentó. Le hizo señas a Webb de que se sentara también. Webb lo hizo, pero parecía un animal acorralado. Sus ojos buscaban salidas. Sus manos temblaban ligeramente. El padre Luis no gritó. No acusó. Simplemente preguntó por qué. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había usado la fe para dañar a los más vulnerables? Webb trató de defenderse. Dijo que él creía genuinamente en lo que hacía. Que había visto casos donde los niños mejoraban. Que no todo era falso. El padre Luis lo detuvo. Le preguntó si alguna vez había visto a un niño autista dejar de ser autista después de sus sesiones. Webb no respondió. Le preguntó si alguna vez había visto a un niño con síndrome de Down perder ese cromosoma extra por oración. Webb seguía callado. Le preguntó si alguna vez había consultado con neurólogos, psiquiatras o terapeutas sobre las condiciones que afirmaba curar. Webb finalmente admitió que no. Que él confiaba en su discernimiento espiritual. Que había estudiado liberación espiritual con otros pastores que hacían lo mismo. Que era un ministerio válido. El padre Luis negó con la cabeza. Le explicó que discernimiento espiritual no significaba ignorar la ciencia médica, que Dios había dado a la humanidad la capacidad de entender el cerebro, de desarrollar terapias, de ayudar a personas con condiciones neurológicas, que rechazar eso no era fe, era arrogancia. Le preguntó sobre el dinero. Webb dijo que necesitaba sostener su ministerio, que no tenía otra fuente de ingresos, que las ofrendas dominicales no eran suficientes, que las sesiones privadas eran necesarias. El padre Luis le preguntó cuánto ganaba al mes con esas sesiones. Webb no quiso responder. El padre Luis hizo cálculos mentales. Si Webb hacía 5 sesiones por semana a $300 cada una, eso era $1,500 semanales, $6,000 al mes, $72,000 al año. Todo de familias vulnerables con niños discapacitados. Le preguntó cómo podía dormir por las noches. Webb dijo que su conciencia estaba limpia, que él ayudaba a la gente. El padre Luis señaló que afuera había docenas de personas diciendo lo contrario, diciendo que sus hijos habían empeorado, que habían sido traumatizados, que habían perdido dinero que necesitaban desesperadamente para terapias reales. Webb finalmente se derrumbó. Puso su cabeza entre las manos. Dijo que al principio había creído, que realmente pensaba que podía ayudar, pero que con el tiempo se dio cuenta de que no estaba funcionando, y que para entonces ya dependía del ingreso, que tenía deudas, que había hecho compromisos financieros basados en ese dinero. Admitió que había seguido adelante sabiendo que probablemente no estaba ayudando, porque necesitaba el dinero, porque no sabía qué más hacer, porque era más fácil seguir la mentira que admitir la verdad. El padre Luis sintió una mezcla de ira y lástima. Webb era patético, pero también era peligroso, porque su patología había causado daño real a personas reales. Le dijo que tenía 2 opciones. Podía seguir negando y enfrentar las consecuencias legales que seguramente vendrían, o podía tomar responsabilidad, cerrar su práctica de liberación, devolver el dinero que pudiera, buscar otra forma de ganarse la vida, y nunca más afirmar que podía curar condiciones médicas con oración. Webb preguntó qué pasaría si elegía la segunda opción. El padre Luis fue honesto. Dijo que igual enfrentaría consecuencias, que las familias tenían derecho a buscar justicia, pero que tomar responsabilidad pesaría a su favor. Que mostrar arrepentimiento genuino podía hacer diferencia. Webb dijo que lo pensaría. El padre Luis se levantó. Le dijo que no tenía mucho tiempo para pensar, que las madres afuera probablemente ya estaban contactando abogados, que los otros panelistas probablemente ya estaban reportando esto a sus denominaciones, que el escándalo apenas comenzaba. Salió de la sala dejando a Webb solo con sus pensamientos. El padre Luis regresó al auditorio. El ambiente había cambiado completamente. Ya no era una conferencia ordenada sobre ministerio familiar. Era un espacio donde víctimas se consolaban entre sí, donde historias se compartían, donde la verdad finalmente tenía lugar. Carolina, Jennifer y Aisha estaban sentadas juntas con sus hijos. Otros padres se habían acercado a ellas. Una mujer mayor con un nieto con parálisis cerebral. Un hombre con su hijo en silla de ruedas. Una pareja joven con una niña que no dejaba de girar en círculos.
Todos habían sido víctimas de Marcus Webb de una forma u otra. Algunos habían pagado por sesiones. Otros solo habían asistido a sus servicios donde Webb proclamaba que la discapacidad era resultado de pecado o demonios. Todos habían sido heridos. El padre Luis se acercó al grupo. La pastora metodista del panel ya estaba allí. Había bajado del escenario y estaba hablando con las familias. Cuando vio al padre Luis, lo llamó. Le presentó como alguien que realmente entendía tanto la teología como la compasión pastoral. El padre Luis agradeció, pero desvió la atención de vuelta a las familias. Les preguntó qué necesitaban en ese momento. Carolina dijo que necesitaba asegurarse de que Webb no pudiera hacer esto a nadie más. Jennifer estuvo de acuerdo. Aisha preguntó si había forma legal de detenerlo. El padre con el hijo en silla de ruedas preguntó sobre demandas colectivas. La pastora metodista intervino. Dijo que su denominación tenía abogados que podrían asesorarlos, que esto claramente violaba múltiples estatutos sobre fraude al consumidor y posiblemente prácticas médicas sin licencia, que ella personalmente se aseguraría de que su iglesia proporcionara recursos legales. El pastor bautista del panel también se había acercado. Dijo que su asociación de iglesias emitiría una declaración pública condenando las prácticas de Webb, que alertarían a otras congregaciones sobre este tipo de ministerios fraudulentos, que la comunidad cristiana necesitaba limpiarse de estos depredadores. El sacerdote episcopal se unió al grupo. Trajo consigo una lista de recursos, terapeutas locales especializados en trauma, grupos de apoyo para padres de niños con necesidades especiales, programas de asistencia financiera para familias que habían gastado dinero en tratamientos fraudulentos. El padre Luis observaba cómo estos líderes religiosos genuinos se movilizaban para ayudar. Esto era lo que la iglesia debía hacer. No explotación sino servicio. No falsas promesas sino apoyo real. La moderadora se acercó al grupo. Se disculpó profusamente. Dijo que la organización que coordinó el evento no había investigado suficientemente los antecedentes de Webb, que habían confiado en recomendaciones sin verificar, que tomarían responsabilidad por eso. Dijo que cancelarían el resto de la conferencia, que usarían el espacio para organizar una reunión de recursos para las familias afectadas, que contactarían a servicios sociales, abogados especializados y profesionales de salud mental para que vinieran a hablar con quienes lo necesitaran. Carolina le agradeció. Luego preguntó dónde estaba Webb. El padre Luis explicó que lo había dejado en una sala trasera, que le había dado un ultimátum. La moderadora dijo que seguridad lo estaba vigilando, que no saldría del edificio sin antes hablar con autoridades si era necesario. Mateo comenzó a inquietarse en su silla. Carolina reconoció las señales. Demasiada estimulación, demasiada gente, demasiado ruido incluso con los audífonos. Necesitaba un descanso sensorial. Le pidió al padre Luis que la acompañara afuera. Él aceptó. Jennifer y Aisha también decidieron salir con sus hijos. Los 5 adultos y 3 niños caminaron hacia el vestíbulo principal, que era más tranquilo. Afuera había un jardín pequeño con bancas bajo árboles. El aire era cálido, pero había brisa. Los niños inmediatamente se calmaron. Mateo dejó de mecerse tan intensamente. El hijo de Jennifer empezó a mirar las hojas moviéndose en el viento. La hija de Aisha se sentó en el pasto y empezó a arrancar hierbas con un patrón metódico. Las madres se sentaron en las bancas. El padre Luis se quedó de pie inicialmente, pero Carolina le hizo señas de que se sentara. Hubo silencio por varios minutos. Un silencio cómodo. El tipo de silencio que viene después de una tormenta. Jennifer fue la primera en hablar. Preguntó qué pasaría ahora. El padre Luis fue honesto. Dijo que probablemente habría un proceso legal largo, que Webb podría enfrentar cargos civiles y posiblemente criminales, que recuperar el dinero podría tomar tiempo, que nada de esto sería fácil, pero también dijo que lo importante ya había pasado, que habían hablado, que habían expuesto la verdad, que habían protegido a otros de caer en la misma trampa, que eso tenía valor independiente del resultado legal. Aisha preguntó sobre sus hijos, sobre el trauma que habían experimentado. El padre Luis sugirió terapia especializada, no como reemplazo de las terapias que ya recibían para el autismo, sino adicional para procesar el trauma específico de las sesiones con Webb. Carolina preguntó si alguna vez superarían esto. El padre Luis fue cuidadoso con su respuesta. Dijo que los niños eran resilientes, que con el apoyo correcto podían sanar, que probablemente siempre recordarían algo de lo que pasó, pero que no tenía que definirlos. Les contó sobre niños que había conocido en sus misiones, niños que habían pasado por cosas terribles, guerra, pobreza extrema, abuso, y cómo muchos con el apoyo adecuado habían encontrado formas de sanar. No olvidaban, pero aprendían a vivir con eso.
a crecer a pesar de eso. Jennifer preguntó sobre la fe. Si sus hijos podrían alguna vez tener una relación saludable con la religión después de lo que Webb les había hecho. El padre Luis admitió que era una preocupación válida, que Webb había contaminado su primera experiencia con el cristianismo organizado, pero también dijo que la fe era más grande que cualquier persona, que Webb no representaba a Dios más de lo que un doctor incompetente representaba a toda la medicina, que había comunidades religiosas buenas, iglesias que aceptaban y apoyaban a personas con discapacidades, que cuando estuvieran listos podrían encontrar esos espacios. Aisha preguntó algo diferente. Preguntó si el padre Luis como católico creía que el autismo podía ser curado por Dios. Era una pregunta trampa de cierta forma. Una pregunta que requería navegar entre fe y realidad. El padre Luis pensó cuidadosamente antes de responder. Dijo que como católico creía que Dios podía hacer milagros, que había casos documentados de sanaciones inexplicables, pero que también creía que Dios trabajaba a través de múltiples medios, a través de doctores, de terapeutas, de maestros, de padres dedicados. Dijo que más importante que preguntar si Dios podía curar el autismo era preguntar si el autismo necesitaba ser curado. Que quizás la pregunta estaba mal formulada desde el inicio, que los niños autistas no estaban rotos, eran diferentes, y diferente no significaba inferior. Citó ejemplos de personas autistas que habían hecho contribuciones importantes a la sociedad. Científicos, artistas, pensadores, personas que veían el mundo de formas únicas precisamente por su neurodiversidad. Dijo que tal vez, en lugar de orar porque Dios cambiara a sus hijos, podían orar porque Dios les diera la sabiduría y fuerza para apoyarlos en ser quienes estaban destinados a ser. Las tres madres quedaron en silencio procesando esas palabras. Era una perspectiva diferente. Una que no negaba las dificultades reales del autismo, pero que tampoco lo trataba como una maldición que necesitaba ser eliminada. Carolina miró a Mateo. Él había encontrado un palo y estaba trazando patrones en la tierra. Líneas rectas, círculos perfectos, una y otra vez. Para alguien sin conocimiento del autismo podría parecer comportamiento sin sentido, pero Carolina había aprendido a ver la belleza en eso. La precisión, el enfoque, la forma en que Mateo encontraba orden en el caos. Le dijo al padre Luis que tenía razón, que ella amaba a su hijo exactamente como era, que sí quería que hablara porque eso le facilitaría la vida a él, que sí quería que pudiera expresar cuando tenía dolor o miedo, pero que no quería cambiar su esencia, no quería convertirlo en alguien que no era. Jennifer compartió un sentimiento similar. Dijo que su hijo probablemente nunca hablaría verbalmente, que los doctores habían sido claros sobre eso, pero que él se comunicaba de otras formas, a través de gestos, de sonidos, de comportamiento. Ella había aprendido su idioma, y eso era suficiente. Aisha dijo que su hija era brillante en matemáticas, que podía hacer cálculos complejos en su cabeza, que memorizaba patrones que otros no veían, que sí tenía dificultades sociales, que probablemente siempre las tendría, pero que esas dificultades no negaban sus fortalezas. El padre Luis sonrió. Dijo que ellas eran exactamente el tipo de madres que sus hijos necesitaban, que habían aprendido la lección más importante, aceptación. No resignación sino aceptación genuina de quiénes eran sus hijos. Un guardia de seguridad salió al jardín. Buscaba al padre Luis. Le dijo que Marcus Webb estaba pidiendo hablar con él otra vez. El padre Luis suspiró. Le preguntó al guardia si Webb había llamado a alguien. El guardia dijo que sí, que había estado en su teléfono durante la última media hora. El padre Luis se disculpó con las madres y volvió a entrar al edificio. El guardia lo guió de regreso a la sala de reuniones. Webb estaba sentado en la misma posición que antes, pero ahora tenía papeles frente a él. Papeles con nombres y números. Webb levantó la vista cuando el padre Luis entró. Dijo que había tomado una decisión, que cerraría su práctica de liberación espiritual, que devolvería dinero a quien pudiera, que buscaría otra forma de ganarse la vida. Le mostró los papeles. Era una lista de todas las familias que habían pagado por sesiones en el último año. Había más de 40 nombres. Webb dijo que había calculado que debía aproximadamente $50,000 en total, que no tenía esa cantidad, que tendría que vender su auto y pedir prestado, pero que lo haría. El padre Luis tomó los papeles y los revisó. Vio el nombre de Carolina, el de Jennifer, el de Aisha. Vio muchos otros que no reconocía. Cada uno representaba una familia que había confiado.
que había sido explotada, que merecía restitución. Le preguntó a Webb qué más planeaba hacer. Webb dijo que escribiría una declaración pública admitiendo su error, que la publicaría en su sitio web y redes sociales, que contactaría a las familias personalmente para disculparse, que cooperaría con cualquier investigación. El padre Luis le preguntó por qué. ¿Por qué el cambio repentino? Webb fue honesto. Dijo que parte de él lo hacía por miedo. Miedo a demandas. Miedo a cárcel. Miedo a perderlo todo, pero que también había algo más, que ver a esas madres llorar, que escuchar sus historias, que darse cuenta del daño real que había causado. Algo se había roto dentro de él. Dijo que durante años se había estado mintiendo a sí mismo, convenciéndose de que estaba ayudando, que las familias estaban mejor con su ministerio que sin él, pero que hoy no podía seguir con esa mentira. La realidad lo había golpeado, y no podía ignorarla más. El padre Luis no sabía si creerle completamente. Webb podía estar manipulando, diciendo lo que pensaba que el padre Luis quería escuchar, pero también había algo genuino en su tono, algo quebrado. Quizás Webb finalmente estaba viendo la verdad. Le dijo que acciones importaban más que palabras, que podía decir que lo sentía todo lo que quisiera, pero que lo que realmente importaba era qué haría después. Webb asintió. Entendía. El padre Luis tomó la lista de nombres. Dijo que se la mostraría a las familias afuera, que ellas decidirían si aceptaban sus disculpas o si procederían legalmente, que él no podía prometer nada excepto que transmitiría el mensaje. Webb le agradeció. Luego preguntó algo que sorprendió al padre Luis. Preguntó si él creía que Dios podía perdonarlo, por lo que había hecho, por el daño que había causado. El padre Luis se sentó. Era una pregunta teológica profunda, una que no tenía respuesta fácil. Dijo que Dios podía perdonar cualquier cosa, que la misericordia divina no tenía límites, pero que el perdón requería arrepentimiento genuino. No solo sentir culpa por las consecuencias, sino reconocer la maldad intrínseca de las acciones. Le preguntó a Webb si realmente entendía por qué lo que había hecho estaba mal. No porque la gente se enojó, no porque podía ir a la cárcel, sino porque había tomado niños vulnerables y los había traumatizado. Porque había tomado familias desesperadas y las había explotado, porque había usado el nombre de Dios para hacer daño. Webb dijo que estaba empezando a entenderlo, que probablemente le tomaría mucho tiempo procesarlo completamente, que necesitaría ayuda, terapia probablemente, rendición de cuentas definitivamente. El padre Luis estuvo de acuerdo. Le sugirió que buscara dirección espiritual con alguien fuera de su círculo actual, alguien que pudiera ser honesto con él, alguien que no lo dejara escapar fácilmente. Webb preguntó si el padre Luis podría ser esa persona. El padre Luis negó con la cabeza. Dijo que él estaba de viaje, que volvería a su base en pocos días, que no podía proporcionar ese tipo de acompañamiento a largo plazo, pero que podía conectarlo con sacerdotes y pastores locales que sí podían. Le dio algunos nombres, personas que conocía en el área de Orlando, líderes religiosos con experiencia en restauración y rendición de cuentas. Le dijo a Webb que los contactara, que fuera honesto con ellos desde el principio, que no ocultara nada. Webb tomó nota de los nombres. Luego preguntó qué debía hacer con su iglesia. Kingdom Fire Ministry todavía existía. Todavía tenía miembros, gente que asistía los domingos, gente que confiaba en él como pastor. El padre Luis le dijo que tenía que ser honesto con ellos también, que tenía que admitir públicamente lo que había hecho, que tenía que darles la opción de quedarse o irse, que probablemente muchos se irían, y que tenía que aceptar eso. También le sugirió que considerara renunciar al pastorado por completo, al menos temporalmente, que se tomara tiempo para sanar él mismo antes de intentar guiar a otros, que quizás su vocación no era ser pastor, que estaba bien admitir eso. Webb parecía abrumado por todo. Era mucho que procesar, mucho que cambiar, pero asintió. Dijo que lo consideraría todo, que tomaría las decisiones difíciles. El padre Luis se levantó para irse. Antes de salir, le dijo algo más a Webb. Le dijo que lo que había hecho era terrible, que había causado daño real, pero que no estaba más allá de la redención, que si trabajaba en cambiar genuinamente, si hacía restitución, si pasaba el resto de su vida tratando de deshacer el daño, podía encontrar paz. Quizás no perdón de todos a quienes había herido, pero al menos paz consigo mismo. Webb tenía lágrimas en los ojos. Agradeció al padre Luis por no tratarlo como monstruo, por verlo como humano, como alguien que había cometido errores terribles pero que todavía podía cambiar. El padre Luis salió de la sala. Sabía que el camino de Webb sería difícil, que muchos nunca lo perdonarían, que las consecuencias de sus acciones lo seguirían,
Pero al menos ahora había una posibilidad de que dejara de hacer daño. Y eso era algo. El padre Luis regresó al jardín donde las madres esperaban con sus hijos. Les mostró la lista que Webb había preparado. Les contó sobre su conversación, sobre cómo Webb había aceptado cerrar su práctica y devolver el dinero. Carolina tomó los papeles y los leyó cuidadosamente. Vio su nombre. Vio las fechas de cada sesión. Vio el total que había pagado. $1,200. Una fortuna para ella. Dinero que había pedido prestado. Dinero que todavía debía. Jennifer también revisó la lista. Su total era $900. Aisha había pagado 600. Cada número representaba sacrificio, comidas no compradas, terapias reales pospuestas, deudas acumuladas. Carolina preguntó si podían confiar en que Webb realmente pagaría. El padre Luis fue honesto. Dijo que no sabía, que las palabras eran fáciles, que las acciones eran lo que importaba, que ellas tenían todo el derecho de proceder legalmente sin importar lo que Webb prometiera. Jennifer dijo que ella quería su dinero de vuelta, pero que más que eso quería asegurarse de que Webb nunca más hiciera esto. Carolina estuvo de acuerdo. Aisha dijo que su prioridad era proteger a otros niños. El padre Luis les explicó que no eran mutuamente excluyentes, que podían aceptar la restitución si Webb cumplía y aún así proceder con acciones legales para asegurar que no volviera a operar, que podían reportarlo a las autoridades apropiadas, que podían hacer pública su declaración para advertir a otros. La pastora metodista salió al jardín buscándolos. Traía a un hombre con ella. Lo presentó como abogado especializado en casos de fraude al consumidor. Él había escuchado lo que había pasado y se ofreció a consultar con las familias pro bono. El abogado se sentó con ellas y escuchó sus historias completas. Tomó notas detalladas. Les explicó que tenían bases sólidas para demanda civil por representaciones fraudulentas, que Webb había hecho promesas específicas que no podía cumplir, que había cobrado dinero por servicios que no tenían valor médico o terapéutico real. También les explicó que podían reportarlo al Departamento de Salud de Florida por practicar tratamientos médicos sin licencia, que afirmar que podía curar condiciones médicas podía constituir práctica ilegal de medicina, que las autoridades estatales podían investigar y potencialmente presentar cargos criminales. Les advirtió que procesos legales tomaban tiempo, que podía ser emocionalmente agotador, que Webb probablemente contrataría a su propio abogado y trataría de defenderse, pero que él creía que tenían un caso fuerte, que estaba dispuesto a representarlas si decidían proceder. Las tres madres se miraron entre sí. Luego asintieron. Dijeron que querían proceder. No solo por ellas, sino por todas las familias en esa lista de 40 nombres. Por todas las que no estaban en la lista pero que habían sido afectadas. Por todos los niños que merecían protección. El abogado les dio su tarjeta. Les pidió que recopilaran toda la documentación que tuvieran. Recibos, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier comunicación con Webb. Les dijo que se reunirían formalmente en su oficina durante la semana para iniciar el proceso. Mientras hablaban con el abogado, el pastor bautista del panel se acercó con noticias. Dijo que había contactado a la oficina del fiscal general de Florida, que había hablado con alguien en la División de Protección al Consumidor, que estaban interesados en investigar, que mandarían a alguien a entrevistar a las víctimas. También dijo que su asociación de iglesias emitiría una alerta formal sobre Webb, que la circularían a todas las congregaciones miembros en el estado, que advertirían sobre ministerios de liberación que cobraban dinero por tratar condiciones médicas, que proporcionarían recursos sobre cómo identificar estos fraudes. El sacerdote episcopal se unió al grupo con más recursos. Había contactado a organizaciones de apoyo para familias de niños autistas. Autism Speaks tenía un capítulo local que ofrecía grupos de apoyo. Había también una red de padres que se reunían mensualmente, terapeutas especializados que trabajaban con escala de pago basada en ingresos. Les dio folletos y números de contacto. Les explicó que no estaban solas, que había comunidades enteras dedicadas a apoyar a familias como las suyas, que no necesitaban pastores fraudulentos prometiendo curaciones mágicas, que había ayuda real disponible. Carolina tomó los folletos con gratitud. Miró a Mateo, que ahora estaba sentado en el pasto arrancando hierba metódicamente. Su hijo, su niño hermoso con su forma única de ver el mundo. No necesitaba ser exorcizado. Necesitaba ser entendido, apoyado, amado. Se levantó y caminó hacia él. Se sentó en el pasto a su lado. No lo tocó. Sabía que cuando estaba en su mundo no le gustaba ser interrumpido. Solo se sentó cerca, presente, disponible cuando él la necesitara. Después de unos minutos, Mateo levantó la vista.
Vio a su madre. No dijo nada, no sonrió, pero extendió su mano y tocó su rodilla brevemente. Era su forma de reconocerla. Carolina sintió lágrimas calientes en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de amor, de aceptación, de esperanza. Jennifer también se acercó a su hijo. Lo abrazó aunque él no devolvió el abrazo. No importaba. Ella lo amaba de todas formas. Aisha hizo lo mismo con su hija. 3 madres, 3 niños, 3 historias de trauma pero también de resiliencia. El padre Luis las observaba desde la banca. Sintió una profunda admiración por estas mujeres. Habían sido vulnerables, habían sido explotadas, habían confiado en la persona equivocada, pero no se habían rendido. Habían encontrado la fuerza para hablar, para confrontar, para proteger a sus hijos y a otros. La moderadora del evento salió al jardín. Traía noticias sobre Webb. Dijo que había dejado el edificio por una salida lateral. Que seguridad lo había escoltado a su auto. Que antes de irse había entregado las llaves del salón que rentaba para su iglesia. Que había dicho que no volvería. También dijo que la organización que coordinó el evento haría cambios en su proceso de verificación de panelistas, que implementarían revisiones de antecedentes más rigurosas, que pedirían referencias verificables, que esto nunca debió haber pasado, que tomarían responsabilidad por su parte en permitir que Webb tuviera una plataforma. El padre Luis le agradeció por su honestidad, por no esconder el error, por tomar pasos concretos para prevenirlo en el futuro. Ella asintió y volvió adentro para coordinar la distribución de recursos a las familias que todavía estaban en el auditorio. El sol subía más alto en el cielo. La mañana avanzaba. Habían pasado solo unas horas desde que Carolina abordó al padre Luis en el vestíbulo. Pero en ese tiempo todo había cambiado. Un secreto que había estado oculto durante años había sido expuesto. Un depredador había sido desenmascarado. Víctimas habían encontrado voz. Carolina se acercó al padre Luis. Le agradeció por todo, por escucharla, por creerle, por ayudarla a encontrar el valor de hablar, por no juzgarla por haber caído en la trampa de Webb, por tratarla con dignidad. Le dijo que cuando lo vio esa mañana en el vestíbulo estaba en su punto más bajo, que había sentido que era la única, que había fallado a su hijo, que no había esperanza, pero que él le había mostrado que no estaba sola, que no había fallado, que había esperanza. El padre Luis le dijo que ella no necesitaba agradecerle, que solo había hecho lo que cualquier persona decente haría, que ella era quien merecía crédito, por su valentía, por su amor hacia su hijo, por su determinación de proteger a otros. Le dijo que Mateo era afortunado de tenerla como madre, que no todos los niños con necesidades especiales tenían padres tan dedicados, que ella había aprendido el idioma de su hijo, había aceptado quién era él. Y eso era el mayor regalo que podía darle. Jennifer y Aisha también se despidieron. Dijeron que se mantendrían en contacto, que formarían un grupo de apoyo entre ellas, que ayudarían a otras familias que hubieran sido víctimas de Webb, que su dolor se convertiría en propósito. El padre Luis les dio su número. Les dijo que aunque no estaría físicamente en Orlando, podían contactarlo si necesitaban apoyo, que seguiría la situación, que rezaría por ellas y sus hijos. Las familias empezaron a dispersarse. Algunos volvieron adentro para hablar con los abogados y representantes de organizaciones de apoyo. Otros se fueron a sus casas, agotados emocional y físicamente por la mañana intensa. El padre Luis se quedó un momento más en el jardín. Pensó en todo lo que había presenciado, en cómo el mal disfrazado de ministerio había causado tanto daño, pero también en cómo la verdad eventualmente emergía. En cómo la comunidad se unía para proteger a los vulnerables, en cómo incluso en los momentos más oscuros había luz. Pensó en Marcus Webb, en si realmente cambiaría o si solo estaba actuando por miedo a las consecuencias. Solo el tiempo lo diría, pero al menos ahora no podría seguir haciendo daño libremente. Al menos ahora las familias sabían la verdad. Pensó en los niños, en Mateo con sus patrones en la tierra, en el hijo de Jennifer con su fascinación por las hojas, en la hija de Aisha con su genio matemático. Niños que no necesitaban ser arreglados, solo necesitaban ser entendidos. Se levantó de la banca y caminó de regreso al edificio. Tenía que recoger sus cosas. Tenía otras conferencias programadas durante la semana, otras comunidades que servir. Pero llevaría consigo la lección de esa mañana. La lección sobre dignidad, sobre aceptación, sobre defender a los que no pueden defenderse solos. Mientras caminaba por el vestíbulo vio a Carolina una última vez. Ella estaba en la recepción llenando formularios con el abogado.
Mateo estaba sentado a su lado con sus audífonos, meciéndose suavemente en su propio mundo. Madre e hijo. Sobrevivientes. Guerreros a su manera. El padre Luis sonrió. Sabía que ellos estarían bien. Tendrían desafíos. El camino no sería fácil. Pero tenían algo más fuerte que cualquier falsa promesa de sanación milagrosa. Tenían amor real. Comunidad real. Esperanza real. Y eso era suficiente.